Les voy a invitar, hermanos, de que abran sus Biblias en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Solamente vamos a leer un versículo que dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oremos. Amado Padre, aquí estamos una vez más. En esta ocasión, Señor, yo me estoy dirigiendo a ti para pedirte que me uses, Señor. Quiero difundir tu palabra, tu consejo, transmitirlo, Señor. Pero deseo que seas tú hablando, Señor, y no yo. Por lo tanto, te pido que ordenes mis pensamientos y abras, Señor, el entendimiento de la audiencia presente como aquella que lo va a escuchar quizás hoy o en un futuro, para que también tú les puedas ministrar. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. La esperanza que nace de la resurrección. La esperanza que nace de la resurrección. Y es que, estimados hermanos, la humanidad siempre está buscando esperanza. La humanidad siempre está buscando esperanza. Tiene esperanza en la salud, tiene esperanza en el dinero, tiene esperanza en los gobiernos, tiene esperanza en las amistades. Siempre está el ser humano siempre está buscando esperanza. Y en muchas otras cosas más. El hombre siempre está buscando esperanza. Sin embargo, esta esperanza es, no es una esperanza segura. La esperanza terrenal no es una esperanza segura. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque resulta de que aquel que tiene esperanza, digamos, en la salud, en estar fuerte y todo eso, recuerden de que de un momento a otro falla. Es decir, nos enfermamos, ¿verdad? Decaemos. También la esperanza, estimados hermanos, en el dinero también no se puede cifrar una esperanza en el dinero, porque también el dinero se puede acabar, ¿verdad? Hay una enfermedad y allí se va todo el dinero. Un incendio y allí se va todo el dinero. También, estimados hermanos, los gobiernos, por muy bueno que pueda parecer, también fallan en determinado momento, pues son seres humanos. Y así las amistades muchas veces también traicionan, estimados hermanos, por la imperfección que hay. Por lo tanto, no puede cifrar uno o tener una esperanza viva, segura, en todo lo que les he mencionado y por las razones que les he mencionado. Pero en esta tarde yo les quiero hablar y constatar, afirmar acerca de una esperanza segura, viva, que como creyentes en Cristo Jesús tenemos, ¿verdad? Y es esa esperanza en Él. La esperanza nuestra es una esperanza viva, es una esperanza firme. ¿Por qué motivo? Porque está basada en alguien que vive, en el soberano y en el todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa esperanza nunca va a fallar. Cristo nunca nos va a fallar. Debemos de recordar algo, amados hermanos, debemos de tener presente de que esta vida no es todo. Esta vida no es todo lo que aquí vivimos. El apóstol Pedro, del cual yo he tomado este versículo bíblico, es quien está escribiendo, ¿verdad? Esta carta a la iglesia de aquel entonces. Está escribiendo a personas que estaban sufriendo. Cuando el apóstol Pedro escribió, estaba escribiendo a creyentes en Cristo Jesús que estaban dispersos y estaban sufriendo persecución, rechazo social, sufrimiento. No los quería, eran menospreciados. Y ante esas circunstancias, ante esos momentos de sufrimiento, de rechazo,
cualquier persona se desanima y pierde la esperanza. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dirige este escrito para levantarles el ánimo, para hablarles verdades, no mentiras, hablarles verdades procedentes de Dios. Y entre esas verdades está en que ellos deben mantener la esperanza. La esperanza, ¿por qué? Porque la esperanza, estimados hermanos, está en Dios. La esperanza de ellos está en Dios. Esta vida no es todo, ¿verdad? La esperanza está en Cristo Jesús, quien no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y por eso es que nuestra esperanza pues está viva. El apóstol Pedro quisiera decirle que hay 4 puntos bien importantes que podemos observar en todo el escrito. Es bien corta, la podemos leer, esta carta solamente son 5 capítulos. Lo podemos leer para sustraer verdades, ¿verdad? Que Pedro nos expone acá. Entre ellas están que el apóstol Pedro está recordando a ellos a través de esta carta, le está recordando una verdad, que esta vida no es todo. Esta vida no es todo. Esta vida de sufrimiento, esta vida de gozo también de acá terrenal no va a ser permanente. Pero haciendo énfasis en el sufrimiento que ellos tenían, que los creyentes tenían, ese no va a ser permanente. Pues les recuerda que nosotros y que ellos somos extranjeros acá en este mundo. Aquellos que hemos creído en Cristo, dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero es alguien que llega a un país y no permanece allí, sino o un peregrino es alguien que llega pero luego retorna a su patria, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en Cristo tenemos una patria celestial, ¿verdad? Mientras llegamos a esa patria celestial, estamos en este mundo acá, donde tenemos que desempeñar una función. Y entre ellas es la que estoy haciendo en este momento. Hablarle de las virtudes, de las grandes verdades de salvación que hay en Cristo Jesús. Tenemos una función, tenemos que servir y es un gran privilegio. Pero que conste que no es, esta vida no es del todo. Aquí vamos a vivir muchas situaciones. El ser humano siempre va a tener acá muchos problemas. Aquí van a haber enfermedades, aquí van a haber deudas, aquí van a haber pleitos, aquí van a haber guerras, aquí va a haber de todo. Sin embargo, amados hermanos, va a haber un mundo, ¿verdad? Va a haber un mundo en el cual todas estas cosas serán cosas, pues, del pasado. Esa esperanza la debemos mantener, pues acá somos como pueblo de Dios extranjeros. También el sufrimiento tiene un propósito. Ellos estaban sufriendo y otro de los objetivos por los cuales el apóstol Pedro les escribe a ellos es para darles a entender que el sufrimiento que están teniendo tiene un propósito. Probar su fe. A veces es necesario que nuestra fe sea probada para ver si es real o si es falsa. También cuando sufren y soportan ese sufrimiento, está demostrándole al mundo inconverso de que su fe es firme, es real. Y también les escribe, estimados hermanos, cuando les habla de los sufrimientos, que tiene un propósito, es que en la medida en que sufren, se están asemejando a los sufrimientos de Cristo, a los sufrimientos de Cristo. Pero también, estimados hermanos, les está hablando, les escribe para inyectarles esperanza. Les recuerda que hay una esperanza, les recuerda que hay un Dios vivo que murió pero que resucitó, ¿verdad? Que murió pero que también que resucitó. Por eso el tema de ahora es la esperanza que nace de la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo. Entonces, y también les recuerda que el sacrificio que ellos están teniendo y que nosotros hoy en día podríamos tener, no es el final de la historia. Este sacrificio va a ser
va a ser cosa del pasado. El sacrificio no va a ser, o sea, el sufrimiento no va a ser algo permanente. Lo que va a ser permanente va a ser la vida en gloria con Él. Eso es una verdad que como cristianos tenemos. Así es de que el apóstol Pablo inicia en lo primero, que después de saludarlos, en los primeros 2 versículos, inicia con alabanza. Por eso dice acá, ya entrándonos al texto que les he leído, ¿qué es lo que dice? Bendito el Dios y Padre. Bendito. Es decir, el apóstol Pedro inicia su carta no enfocándose en el sufrimiento, se enfoca en la alabanza a Dios, ¿verdad? Se enfoca en la alabanza a Dios. Allí dice bendito. Y eso de bendito es una alabanza al Dios vivo, al igual que Pablo y Silas. Tal vez recuerdan ustedes, amados hermanos, el episodio que vivieron Pablo y Silas, 2 misioneros ahí en Filipo, 2 grandes siervos de Dios, 2 misioneros, que también estaban sufriendo en una cárcel, allá en Filipo, por la causa de Cristo. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos cuando estaban ante esa situación y en ese lugar? Dice la Biblia que estaban cantando himnos al Señor. Ustedes han leído esa porción bíblica. Y para aquellos, ahí en el capítulo que tal vez no lo hayan leído, está en el capítulo 16 del libro de Hechos. Ahí se da eso. Entonces, los cristianos pues siempre tenemos aquel impulso que Dios nos da, ¿verdad? Donde Dios nos da fuerza para seguir adelante en medio de las penurias que podríamos vivir. Entonces el apóstol Pedro está alabando, dice bendito, bendito, a la que quiere decir alabado, digno de honor, glorificado. Eso significa la palabra bendito, vea, bendito, o sea, Dios que sea alabado. Digno, Dios es un digno de honor, Dios es glorificado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la salvación de la cual va a estar hablando, de la cual habla en el versículo, es obra de Él. La salvación que ellos han recibido y que nosotros hemos recibido, amados hermanos, es obra de Él. Y dice allí, después de bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿del qué? Que según su grande misericordia, pero está recordando que la salvación no es por méritos, sino que nace, estimados hermanos, de la misericordia de Dios. No es por esfuerzos humanos, sino que la salvación del ser humano es por pura gracia, es por misericordia. La palabra misericordia quiere decir no dar el castigo merecido. No dar el castigo merecido. Misericordia viene de miser, de miseria, de alguien que está en la miseria. Misericordia. Entonces, no dar el castigo a aquel que está en miseria. Entonces, dice allí que por su grande misericordia, el apóstol Pedro está aquí alabando a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dice allí, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Y está la palabra esperanza. Y no es una esperanza cualquiera. No es una esperanza cualquiera. Es una esperanza viva. ¿Y por qué es viva esta esperanza? Repito, la esperanza nuestra es viva. Porque la persona en quien nosotros hemos puesto esa esperanza está viva. Resucitó. Y quiero hacer énfasis en esa verdad bíblica. Aunque muchas personas lo nieguen, personas dizque preparadas en el presente niegan esa verdad, la realidad es que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios, amados hermanos. Él vive y por ende nuestra esperanza es firme. Este mundo es un mundo pasajero, ¿verdad? Pero nosotros hemos puesto la esperanza en alguien que
murió, pero que resucitó. Muchas religiones en el mundo mantienen una esperanza, pero en seres muertos, que vivieron, pero están sepultados. Pero nuestro Dios, Jesucristo, ese no se quedó en la tumba. Y hoy el mundo cristiano estamos celebrando ese gran acontecimiento. Es un evento de celebración. ¿Por qué? Porque significa victoria, significa triunfo, significa derrota al enemigo más poderoso, como lo es la muerte. Amados hermanos, estas son grandes verdades que nosotros deben de llenarnos, pues, nos deben de llenar de fortaleza, deben de ser un aliciente para nuestra fe. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué motivo? Porque la esperanza de la cual les hablaba de primero, que tienen muchas personas, es una esperanza que no tiene un fundamento sólido. Nuestra esperanza es una esperanza que tiene una base sólida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo es el fundamento. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, la que sostiene nuestra fe. Repito, si no hubiera resucitado Cristo, dice allí, ustedes lo pueden leer si quieren, o se lo voy a leer en Primera de Corintios, que por cierto está allí en el retazo bíblico. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y después al 17. 1 Corintios capítulo 15, versículos 14, dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nada estaríamos haciendo. Estaría perdiendo el tiempo yo con estar parado aquí hablando, y ustedes estarían perdiendo el tiempo también con estar aquí sentados. Sí, Cristo. Pero la verdad de las cosas es que Cristo resucitó, y por lo tanto nuestra fe no es en vana. Luego dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Versículo 17 de 1 Corintios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos amados, este gran acontecimiento, como lo es la resurrección de Cristo, es una confirmación de que su sacrificio, como les decía hace unos minutos antes, el sacrificio de Cristo fue aceptado, tiene validez. Entonces, amados hermanos, este acontecimiento, como lo es la resurrección de Cristo, debe de ser un aliciente ante aquellos momentos que nosotros podríamos experimentar, ante aquellos momentos, ante aquellos días oscuros, difíciles, días tenebrosos que podríamos vivir. Debe de ser esta verdad de la resurrección de Cristo, debe ser un aliciente que debe fortalecer nuestra fe. Y esa fe no es en vana, sino que es una fe viva, firme, como la que tenía también Job. Job, estimados hermanos, Job, un hombre piadoso, del cual ustedes han leído acá en la Biblia, pero para alguien que tal vez no haya oído de él, quiero decirles de que Job era un hombre que, a pesar de ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, estaba viviendo y vivió penurias. De todos nosotros es conocido. De todos nosotros es conocido que Job fue un hombre que sufría, que sufrió, y era acusado por sus disque amigos, ¿verdad? Que lo acusaban, diciéndole que era un hombre que estaba sufriendo por el pecado que tenía. Lo estaban malentendiendo. Pero Job era un hombre también, amados hermanos, que aunque esta verdad de la resurrección no había sido desarrollada con profundidad,
Job tenía la esperanza en la resurrección. Veamos aquí en Job, en el capítulo 19, ¿verdad? En el capítulo 19 de Job, versículo 25. Fíjense bien de que a hablarles un poco de qué es lo que está pasando y por qué Job dice lo que dice. Job está siendo acusado por uno de sus amigos llamado Bildad. Lo está acusando. Job se siente acorralado, se siente atropellado, se siente que está siendo golpeado, está sufriendo. Además de estar sufriendo con su enfermedad, está siendo, digamos, golpeado a través de las críticas. Pero Job, amados hermanos, a pesar de todo lo que vivía, él pudo decir estas palabras que están acá en el capítulo 19:25 de su libro. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, haciendo alusión a ese Dios, al Dios eterno. El Dios, estimados hermanos, del cual nosotros también hemos creído y tenemos nuestra esperanza. Es el Dios en quien Job también había puesto su esperanza. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. ¿Qué es lo que significa? Que en aquel entonces, amados hermanos, ya Job tenía en su mente esta gran verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección. Job creía en la resurrección, así como nosotros creemos también en la resurrección, aunque muchos pues lo nieguen, Él, amados hermanos, en medio de las críticas, él tenía esperanza en un Dios vivo, en un Dios que no muere, en un Dios que siempre está en victoria. Él tenía eso, que él iba a morir, pero que no se iba a quedar así. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y algún día yo me levantaré. Qué lindo eso, amados hermanos. Qué lindo saber tener esa verdad, ese sentir y pensar, esa fe que tenía Job, es la que nosotros debemos tener hoy en día también. El sufrimiento siempre ha estado. Job estaba sufriendo, y no porque fuera malo. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre humilde, un hombre que alababa a Dios. Era un Dios que estaba al servicio, un hombre que estaba al servicio de ese Dios vivo, pero que aún así él tuvo que pasar lo que pasó. Estaba en sufrimiento, así como el pueblo o los destinatarios a los cuales o a quienes Pedro les escribió, que estaban viviendo persecución por su fe. Pero Pedro les inyecta ánimo, fortalece la fe, hablándole verdades procedentes de Dios. También, estimados hermanos, Job, que vivió anteriormente, pues está hablando acerca de esa verdad que hoy yo les estoy hablando también, la verdad de la resurrección. Eso es bien importante, porque, amados hermanos, la verdad de la resurrección es un evento el cual debe fortalecernos. Debemos de pensar de que esta vida no es todo. Por lo tanto, aquellas personas que están bien en esta vida, que no piensen que esto va a ser eterno así. Esto es temporal. Aquellos que están cómodos, que tienen dinero y que no se recuerdan ya ni cuánto tienen, esto va a desaparecer. Ellos van a desaparecer. ¿Y quién se va a quedar con todo ese dinero? Y todo lo que tiene, ¿de quién será? Le dijeron a un hombre rico. Vean, ustedes han leído esa historia. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has adquirido, ¿de quién será? Amados hermanos, la garantía de la seguridad eterna
solamente se encuentra en Cristo Jesús, que murió y resucitó para validar la salvación. Entonces, esa verdad debemos de tenerla. Finalizo, estimados hermanos, con esta porción bíblica que está acá en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 58, aunque todo el capítulo está hablando el apóstol Pablo de esta gran verdad. Dice así la palabra de Dios, capítulo 15, versículo del 51 al 58. Dice el apóstol Pablo, él está explicando, recuerden, amados hermanos, que el apóstol Pablo fue alguien que tuvo una revelación especial, ¿verdad? O sea que lo que el apóstol Pablo dice y dejó escrito no es un invento, no son escritos o cuentos de camino real, son verdades bíblicas. El apóstol Pablo fue llevado, dice, cuando se convirtió, vio al Cristo glorificado, hermanos. Él está hablando de estas verdades. ¿De cuál verdad? De la verdad de la resurrección. El apóstol Pablo está hablando todo el capítulo 15 de 1 Corintios, habla de la resurrección, pero solo voy a leer algunos versículos del capítulo 15. Dice allí, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando acerca, cuando dice no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados ante ese evento que le espera a la humanidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amados hermanos, esto es un acontecimiento que lo que más terror trae a todo ser humano es la muerte. La muerte es uno de los acontecimientos que más terror trae. Es un enemigo. Pero fíjense de que es un enemigo que Cristo lo derrotó. Amados hermanos, el hecho, la verdad de la resurrección de Cristo nos garantiza a todo ser humano que cree en Cristo que va a ser resucitado para vivir en gloria con Él. Todo ser humano va a ser resucitado. Algo distinto lo que le pasa a los animales. Los animales es otra cosa. Pero todo ser humano, amados hermanos, va a ser resucitado. Solo que unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Entonces, sigue hablando. Después de que la muerte haya sido derrotada, porque todavía estamos en este cuerpo y seguimos nosotros como seres humanos experimentando ese acontecimiento, ¿verdad? Que la Biblia, en otras palabras, lo describe como un sueño, que vamos a dormir para mientras. Entonces, versículo 25, después de que haya habido ese desenlace, dice el versículo 25, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Mas, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dice el versículo 58, el versículo 58 son palabras de ánimo. ¿Para qué? Para que sirvamos con más ahínco en la obra del Señor, sabiendo es el desenlace que nos espera. El apóstol Pablo ha estado hablando de la resurrección, del acontecimiento que va a suceder en un futuro, y finaliza con el versículo 58 aquí, instando
a los creyentes a lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes, no desmayéis ante las situaciones adversas que llegan, ante los momentos angustiosos que vives. No desmayes, no le des la espalda a ese Cristo victorioso. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que realizamos, amados hermanos, para Dios no es en vano, sino de que tiene su efecto y su recompensa. Estamos en victorias, amados hermanos, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en victoria. Vamos cada día en triunfo con Cristo, porque Cristo es un Dios triunfador. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro pastor por el mensaje de esta tarde. Les voy a leer la lección verídica. La esperanza cristiana está viva porque Cristo está vivo. Así que cuando todo parezca perdido, el creyente debe recordar esa verdad, que Cristo resucitó. Amén. Amén. Vamos a cantar el último himno. 121, la tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, con gran poder resucitó, del sepulcro muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó, del sepulcro muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, con gran poder resucitó, del sepulcro muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, llegó el momento de despedirnos. Pongámonos de pie. Hermano Humberto, nos despide en palabras de oración. Amén. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, te honramos y te damos gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, mi Dios amado, que porque Él vive, nosotros también vivimos. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque fue una muerte cruel que tuvo su Hijo, Padre, para hacernos así a nosotros libres, Padre amado. Sí, Señor. Y pido por aquellos padres que aún no te conocen, Dios mío, que tú nos des sangre, Señor amado, a predicar su palabra, Padre Santo, porque sabemos, Dios amado, que es el único que tenemos la vida eterna. Ahora, Padre, pedimos, Padre, que nos lleven bendición
que tengamos una semana fructífera de trabajo, que tu bendición nunca sea parte de nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Te pedimos por todos mis hermanos, mis hermanas y todos los amigos que han venido a este lugar, Padre Santo. Bendícele grandemente y llévalo en paz y en bendición. Y que tu bendición nunca le falte a ellos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Dios, Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.